Dios le continúe bendiciendo a todos los que nos están escuchando, a cualquier parte del mundo que pueda llegar este mensaje. Le aseguro que no es un mensaje de casualidad, sino de parte de Dios, porque Dios sabe todas las cosas y Dios sabe si te llegó a ti es porque quiere que tú escuches cada mensaje. Muchas veces nosotros vemos y decimos, uy, mira qué mensaje más bonito. Pero no, es que Dios está hablando con nosotros. Dios quiere que lo escuchemos. Es un propósito que Dios tiene. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y la Biblia dice que nadie viene a Jesús si no le es dado por el Padre. Así que mucho gozo, mucha alegría de estar con ustedes. Dios les continúe bendiciendo a todos y a todas donde se encuentren. Hoy vamos a leer o enseñar algo sobre solamente Dios puede perdonar los pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Ahora, nosotros podemos perdonar pecados. Si alguien me ofendió, si yo ofendí a alguien, pues yo le perdono. Porque Dios nos manda a que nos perdonemos los unos a los otros. Pero eso es cuando nosotros nos ofendemos el uno al otro. Dice que perdonad vuestros pecados, así como vuestro Padre perdona vuestros pecados. Eso es perdonar. Pero una cosa es que que alguien venga a mí sin que yo le haya fallado y me diga, hermano, usted que está en la iglesia, ore por mí y perdone mis pecados. O como tiene la costumbre la iglesia tradicional, que van donde un sacerdote sin que el sacerdote le haya fallado a ellos vienen con la autoridad de Dios a perdonar pecados. Eso es lo que quiere decir, que solamente Dios perdona pecados. El perdonar nuestras ofensas unos a otros es cuando nosotros nos ofendemos el uno y el otro. Eso es muy diferente. Yo no puedo perdonar pecados a ningún ser humano en el nombre de Dios, porque esa persona puede venir donde Dios y pedirle perdón, y Dios lo va a perdonar. En el Antiguo Testamento había unos ritos que se hacían. Habían unos sacerdotes, se les llamaban los sacerdotes, los levitas, y la persona venía con un cordero o con cualquier otro animal, depende de la persona o las personas, la cantidad, o si era más pobre o tenía la capacidad de poder llevar un animal para ser sacrificado, y esa sangre el sacerdote lo llevaba allá al frente al altar. Entonces era perdonado, era rociado. Cuando esa sangre era rociada por ahí por el altar, entonces era perdonado el pecado de esa persona. Pero nosotros tenemos un cordero. Cuando ya vino Jesucristo, entonces todos esos ritos cambiaron. Ya cambiaron esos ritos. Ahora nuestro cordero, que ha sido de una vez y para siempre, para todas las generaciones hasta que Él venga. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que derramó la sangre por toda la humanidad, por todos nuestros pecados. Por eso nosotros decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Nosotros todos los días le fallamos a Dios. Y todos los días tenemos que venirle, Señor, si en algo te ha faltado, líbrame de los pecados que me son ocultos. O si eres consciente que le fallaste, hay que pedirle perdón a Dios todos los días. Porque todos los días le fallamos a Dios. De una o de otra manera. Sea mintiendo, sea que se enojó con alguien, que le tiene rencor, que no puede olvidar lo que le hicieron, o que cometió un pecado la misma persona. Uno mismo puede cometer pecado también. Puede cometer en el sentido de que estamos expuestos a cometer pecado, no que lo hagamos deliberadamente, no que lo practiquemos. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Eso significa pecado, infracción de la ley de Dios.
En primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice que todo ser humano peca, que decimos que si no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Que dice, no, yo no peco, yo no he pecado, mentiroso, mentirosa, todos pecamos. Sea de una o de otra manera. Es más, aún dudando, estás pecando. La Biblia dice que el que no tiene fe se le hace pecado. Entonces, nosotros nacimos con eso. En el Salmo 51:5 dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estoy diciendo que todos pecamos. Los que son del mundo, los que no conocen de Dios, no tienen ese conocimiento de la palabra, están pecando. Unos pecan más, otros pecan menos. Pero el que ha conocido a Dios y está practicando la verdad, tratamos de hacerlo mejor para agradar a Dios. O sea, no lo practicamos, pero sí estamos expuestos a pecar en cualquier momento. Por eso dice, el que dice que no peca le hacemos al mentiroso. En primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, ahí donde dice que no debemos de practicar el pecado. Que todo aquel que es nacido de Dios no lo practica. Eso es. Que no peca, que no practica. Como antes en el mundo yo iba y yo decía, voy a hacer esto, ya yo iba a hacer lo que iba a hacer y ya no me importaba porque no tenía temor de Dios. Eso es lo que significa pecado. La Biblia en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar de lo que es de Dios cuando venimos a Dios. David decía en el Salmo 132:5, dijo, mi pecado te declaré y dije, confesaré mis pecados a Dios y tú perdonaste mi maldad. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mas si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. En Isaías 44:22 dice, yo deshice como a nube tus rebeliones. Yo deshice como a nube tus rebeliones. Ahora vamos a ver de los sacerdotes de este tiempo y de los sacerdotes de aquel tiempo. Los sacerdotes de este tiempo quieren imitar algunas cosas de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos se basan mucho en lo que dice Juan 20:23, que dicen que a quienes les remitieren los pecados les son retenidos. O sea que ellos quieren coger eso como quien dice que ellos tienen autoridad para perdonar y retener los pecados. Pero eso es para la iglesia, para nosotros. En Hechos 3:19 dice que ellos tenían autoridad de decir a la gente que se arrepientan. O sea, ellos tenían autoridad de decir a la gente arrepiéntanse. Y a los que se arrepentían, que le veían que se arrepintieron de corazón, con un corazón contrito y humillado, ellos podían decir, el Señor te ha perdonado. Eso es lo que quiere decir a los que le retenieran los pecados, les son retenidos. Y cuando alguno está tomando, borracho, fumando, usando droga o haciendo cosas, y dice, yo le pido a Dios ahorita que me perdone, o haciendo cosas malas que a Dios no le agrade, ellos mismos, los apóstoles, podían decir, no, el Señor no te ha perdonado nada, porque a ti no se te ve la sinceridad. En Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22, dice que uno que se llamaba Simón quiso comprar con dinero el don que los apóstoles tenían. Y los apóstoles le decían, arrepiéntete de esta tu maldad. Y ruega a Dios, quizás te sea perdonado. O sea, que le ruegue a Dios que le perdone. Él no le estaba pidiendo perdón a los apóstoles. Ellos mismos están diciendo, pídele a Dios, a lo mejor Él te perdone. Esa es la autoridad que Dios nos da a nosotros para decir quién
le fue perdonado y a quien no le fue perdonado, si nos damos cuenta cómo fue eso. Por eso dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento estaba hablando que Dios perdonó nuestros pecados. En el Nuevo Testamento dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Santiago 1:5 al 16 dice que como humanos Dios nos manda a que perdonemos las ofensas unos a otros, así como Él nos ha perdonado a nosotros nuestras ofensas. En Mateo 6:12 dice, así como el Padre nuestro nos perdona a nosotros, como le dije ahorita, nosotros debemos de perdonar a quienes nos ofenden. En Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él primero. O sea, que ve y perdónale, o si él te perdonó, habla con él para que se perdonen. Entonces, para que nosotros veamos que nosotros podemos venir a Dios directamente, y no ante un ser humano, un sacerdote, o sea, cuando ofendemos a Dios, no cuando ofendemos a un ser humano. Cuando pecamos contra Dios, dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores entra a tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre en secreto. No dice que vaya y confiese los pecados a otro ser humano. No, dice que Él nos va a perdonar a nosotros. En Primera de Juan 2:1 dice que Él es nuestro abogado, Jesucristo. En Primera de Timoteo 2:5 dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aún en el Antiguo Testamento lo decía en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Solo Dios perdona pecados. Es lo que podemos ver en Primera de Juan 1:7. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No ningún ser humano. Tú no puedes ir a ningún ser humano a que te perdone pecados. Pecados me refiero cuando pecas delante de Dios. No cuando ofendes a un ser humano. Yo lo expliqué al principio. Nosotros podemos perdonarnos unos a nosotros como Dios nos perdona a nosotros. Pero me refiero es cuando se refiere que uno perdona en el nombre de Dios a otras personas. Eso no puede ser, porque ya lo hemos leído que solamente Dios puede perdonar y que tú puedes venir directamente delante de Dios. Muchos van ante los sacerdotes católicos y se arrodillan delante de Él y se confiesan. Y los mismos curas y los sacerdotes, ellos aceptan que se les arrodillen, se les acepta que le digan Padre. Van y confiesan y ellos los aceptan porque saben que la gente es ignorante de la palabra de Dios. Pero vamos a probar en Hechos, capítulo 10, versículo 25, dice que cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro mismo no permitió que Cornelio se le arrodillara a sus pies. Y le dijo, levántate, yo también soy hombre. Voy a ver otro caso, lo que pasó en Revelaciones, capítulo 19, versículos del 9 al 10. Juan, cuando estaba viendo las revelaciones, un ángel le dijo, bienaventurados los que son venidos a la cena del Señor. Entonces Juan vino y se arrodilló delante del ángel. Y el ángel no lo permitió. El ángel le dijo, no te arrodilles delante de mí. Yo también soy consiervo tuyo. En otras palabras, yo también trabajo para Dios. No lo hagas conmigo. Adora a Dios. Ni Pedro permitió que se le arrodillaran, ni Juan, ni el ángel permitió que Juan se le arrodillara tampoco a él.
Entonces, ¿cómo yo voy a ir ante un ser humano a que arrodillármele, a que él me perdone los pecados que yo hice a otras personas? No, no puede ser. La única manera es cuando alguien me ofende o yo le ofendo. Y lo vuelvo a repetir, solamente Dios perdona pecados cuando es ofensa a Él. Así que le damos gracias a Dios por Jesucristo, por su sangre que fue derramada en la cruz de Calvario. Le damos gracias a Dios por su palabra que nos habla, que usted puede venir directamente a Dios en su aposento, en su cuarto, en su casa, solito, en secreto. Y dice, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Por la fe, por la fe. Por fe yo reconozco que Dios me limpió cada vez que me arrodillo y le pido perdón y me declaro limpio por la sangre de Cristo. Dios le continúa bendiciendo, y si usted nunca había escuchado este mensaje, lea la Biblia, y si no tiene, busque otra Biblia, cómprela. La Biblia católica, la de nosotros, es la misma, dice lo mismo. Yo se lo digo porque yo fui católico también, y yo cuando empecé a leer la Biblia, yo veía muchas cosas que no estaban que yo pensaba que no eran así, y yo dije, no, pero ¿cómo así? No, no, no. Yo voy a hacer lo que la Biblia dice, porque para mí la Biblia es la palabra de Dios, es donde Dios nos habla. Dios les continúe bendiciendo grandemente.